Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que honestamente nadie se esperaba. Y bueno, como ya saben, por aquí amamos el mundo de las telenovelas turcas, los chismecitos, los romances y sobre todo, las sorpresas. Y créanme, esta es una sorpresa que nos dejó a todos boquiabiertos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está incendiando las redes sociales, los foros, todo. Y es que, la noticia es bomba. Vamos a hablar sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, exacto. Y no es un rumor cualquiera. Es algo que ocurrió y que sinceramente nadie, pero nadie anticipó. El 10 de septiembre de 2025. ¿Están listos para descubrir qué pasó? Porque yo estoy lista para contárselos. Pero antes de empezar, y como siempre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ya saben, es gratis y me ayudan muchísimo. Y ahora sí, comencemos. El mundo de las series turcas, como todos sabemos, es un universo fascinante. Un mundo lleno de drama, romance y por supuesto muchos rumores. Rumores que a veces se hacen realidad y que nos hacen soñar con él, y vivieron felices para siempre que tanto amamos. Y si hay una pareja que marcó una época, una pareja que hizo vibrar a millones de corazones, esa fue la conformada por Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkencikus, conocida por aquí como Pájaro Soñador. Para quienes no los conozcan, déjenme hacerles un breve recordatorio. Can Yaman es un actor turco increíblemente talentoso y atractivo, conocido por su carisma y su físico espectacular. Sus ojos, la forma en que transmite emociones con una simple mirada. Simplemente hipnotizante. Y no olvidemos su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su capacidad para meterse en la piel de cada personaje. Can siempre ha sido un actor muy entregado, que se prepara a fondo para cada papel, estudiando a sus personajes, trabajando su físico y sobre todo, entendiendo la esencia de cada uno de ellos. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz maravillosa, con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla y un talento innegable. Su dulzura, su energía y su capacidad para transmitir emociones son algo especial. Su sonrisa contagiosa, esa chispa que la hace única y que la conecta con el público de una manera increíble. Demet es una actriz versátil, capaz de interpretar tanto papeles dramáticos como cómicos, y siempre lo hace con una naturalidad y una gracia que enamoran. Juntos en Erkencikus interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que nos enamoró a todos con su química, sus peleas, sus reconciliaciones y sobre todo, su amor. La historia de Can y Sanem, llena de enredos, malentendidos, momentos de ternura y pasión, nos conquistó a todos. La serie, con sus paisajes hermosos, sus vestuarios espectaculares y sus personajes entrañables, nos transportó a un mundo de fantasía y romance que nos cautivó por completo. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y por supuesto, como suele suceder, los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Y cómo no. La química entre ellos era palpable, los fanáticos soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Y aunque hubo momentos de esperanza con fotos juntos, declaraciones ambiguas, nunca se concretó. Can y Demet siempre negaron rotundamente cualquier tipo de relación amorosa fuera del set. Después de Erkencikus, cada uno tomó su propio camino. Can continuó su carrera con proyectos internacionales, participando en series y películas en diferentes países. Su paso por Italia, por ejemplo, fue muy exitoso, con proyectos que le permitieron demostrar su talento y ganar aún más reconocimiento. Su trabajo en Viola come il mare fue muy aplaudido, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y lenguajes. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series que la consagraron como una de las actrices más queridas y admiradas. Su evolución como actriz, su capacidad para elegir proyectos interesantes y desafiantes, la consolidaron como una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Y el tiempo pasó, las vidas de ambos continuaron por separado, y aunque los fanáticos no perdían la esperanza, la idea de verlos juntos de nuevo parecía cada vez más lejana. Cada uno tenía sus proyectos, sus carreras, sus vidas. Y aunque la nostalgia por Erkencikus siempre estaba presente, la realidad parecía indicar que sus caminos no volverían a cruzarse.
Pero como les dije al principio, la vida siempre nos sorprende. Y el 10 de septiembre de 2025, la noticia saltó a la luz. La noticia que nadie esperaba, la que dejó a todos en shock. ¿Qué pasó? Pues, resulta que Can Yaman y Demet Özdemir fueron captados juntos. Sí, Jun. 2. Y no en un set de grabación, no en un evento público, sino en una situación comprometedora. Las fotos, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, mostraban a la pareja disfrutando de una romántica cena en un restaurante de Roma. Fotos que, por supuesto, no dejaban lugar a dudas. Se les veía sonrientes, cómplices, abrazados, como una pareja. Y aunque la situación no fue confirmada de inmediato por ninguno de los dos, la evidencia era irrefutable. El restaurante, un lugar muy elegante y discreto, era el escenario perfecto para una cita romántica. Las luces tenues, la música suave, la comida deliciosa. Todo contribuía a crear un ambiente íntimo y especial. Las fotos tomadas por paparazzis que estaban al acecho capturaron momentos de complicidad, risas y miradas llenas de amor. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. La noticia explotó. Las redes sociales se encendieron. Los fanáticos, por supuesto, enloquecieron. Los comentarios, las teorías, los análisis, fue un caos, pero un caos maravilloso. ¿Era real? ¿Estaban juntos? ¿Después de tantos años? ¿Qué había pasado? Los hashtags relacionados con Candem se convirtieron en tendencia mundial. Los foros de fans se inundaron de mensajes, de especulaciones, de emociones a flor de piel. Los memes, los edits, los vídeos. Todo el mundo estaba hablando de la noticia. La alegría y la sorpresa eran palpables en cada comentario, en cada publicación. La esperanza de verlos juntos de nuevo, de ver su amor hecho realidad, era el sentimiento predominante. Y como era de esperar, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Cómo y cuándo surgió este romance? ¿Desde cuándo se veían a escondidas? ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? La prensa, por supuesto, se volcó a buscar respuestas. Y aunque al principio hubo silencio, con el tiempo, algunos detalles comenzaron a filtrarse. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles, comenzó a investigar. Se contactaron fuentes cercanas, se analizaron las redes sociales, se buscaron pistas en cada movimiento de los actores. Las especulaciones se dispararon. Se hablaba de viajes secretos, de encuentros clandestinos, de una relación que había comenzado en secreto y que ahora, finalmente, se revelaba al mundo. Según fuentes cercanas, al parecer, Can y Demet habían mantenido el contacto durante todos estos años, a pesar de las distancias y los compromisos laborales. Una amistad que con el tiempo y gracias al destino, se transformó en algo más. Se dice que ambos se encontraron en secreto en diferentes ocasiones, y que fue en Roma, precisamente, donde decidieron darle una oportunidad a su amor. Se rumoreaba que la amistad entre ambos, que se mantuvo a pesar de las agendas apretadas y los proyectos internacionales, se había fortalecido con el tiempo. Se hablaban por teléfono, se enviaban mensajes, se apoyaban mutuamente en sus decisiones y en sus momentos difíciles. La conexión entre ellos, que había sido evidente en la pantalla, se mantuvo fuera de ella, como un hilo invisible que los unía. Imagínense la emoción. Después de tanto tiempo, después de haber negado cualquier relación, de pronto la chispa del pájaro soñador volvía a encenderse. Para muchos fue como un sueño hecho realidad. Para otros, una sorpresa mayúscula. Pero para todos, una noticia que llenó de alegría y esperanza. La noticia de la reunión en Roma, se dice, fue algo inesperado para ambos. Un viaje que se convirtió en algo más, en un encuentro que les permitió replantearse sus sentimientos. Se redescubrieron, se conocieron mejor, y se dieron cuenta de que la conexión que habían sentido en el pasado aún estaba presente, más fuerte que nunca. Con el tiempo y después de mucha presión mediática, Can y Demet confirmaron su relación. Lo hicieron a través de redes sociales, publicando fotos juntos, dedicándose mensajes de amor. Fue un momento épico. Los fanáticos estallaron de alegría. Y a partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. La confirmación de la relación fue un terremoto mediático. Las fotos con sus miradas cómplices, sus sonrisas radiantes y sus gestos de cariño, se convirtieron en la imagen de la felicidad.
Los mensajes, llenos de amor y de promesas, emocionaron a todos. La pareja finalmente había dado el paso, y el mundo entero celebraba su amor. La confirmación pública fue un alivio para los fanáticos. Habían esperado tanto, habían soñado tanto, que la noticia fue recibida con júbilo y emoción. El apoyo de los fans fue incondicional, y la pareja se sintió arropada por el cariño y la admiración de sus seguidores. La pareja se mostró feliz y enamorada. Asistieron juntos a eventos públicos, compartieron momentos privados con sus seguidores. Y por supuesto, las especulaciones sobre una posible boda no tardaron en aparecer. Y claro que sí. Todos soñábamos con verlos casados, con que su historia de amor tuviera un final de cuento de hadas. La alfombra roja se iluminó con su presencia, las entrevistas se llenaron de risas y de complicidad. La pareja, radiante y feliz, se mostraba unida y enamorada. Los fanáticos se sentían parte de su felicidad y soñaban con verlos caminar hacia el altar. Y aunque no se casaron de inmediato, la relación continuó afianzándose. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, compartieron viajes y experiencias inolvidables. Y la felicidad era evidente. La pareja viajó a destinos exóticos, visitó lugares románticos y compartió momentos especiales con sus seres queridos. La vida parecía perfecta y el futuro prometedor. Pero como suele ocurrir en la vida, no todo es perfecto. Y lamentablemente la historia de Can y Demet no tuvo el final que todos esperábamos. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de desacuerdos, de diferencias irreconciliables. Y lamentablemente estos rumores se confirmaron. Los rumores de crisis se intensificaron. Se hablaba de discusiones, de celos, de incompatibilidad de caracteres. La prensa, siempre atenta, comenzó a publicar detalles sobre la supuesta ruptura. Los fanáticos, preocupados, se preguntaban qué estaba pasando, y si su historia de amor llegaría a su fin. La noticia de la separación llegó como un balde de agua fría. Los fanáticos quedaron devastados. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que habían pasado. Después de la alegría y la esperanza que nos habían dado. La noticia de la ruptura, un hecho inesperado y doloroso, dejó a todos con el corazón roto. La pareja, que parecía tan unida, se separaba, dejando atrás un sueño que se había hecho realidad. La separación, aunque dolorosa, fue respetuosa. Ambos actores emitieron comunicados, agradeciendo a los fanáticos por su apoyo y pidiendo respeto por su decisión. Y aunque el final no fue el que esperábamos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos dejó una lección importante. Una lección sobre el amor, sobre las segundas oportunidades, y sobre cómo el destino a veces juega con nosotros de maneras inesperadas. La despedida, aunque triste, fue elegante y respetuosa. Los comunicados, escritos con cariño y gratitud, reflejaron el respeto y el cariño que se tenían mutuamente. La pareja, a pesar del dolor, demostró madurez y profesionalismo. En resumen, el 10 de septiembre de 2025, el mundo de las series turcas se sacudió con la noticia de la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Una relación que nos llenó de alegría, que nos hizo soñar, y que aunque finalmente no duró para siempre, nos dejó un recuerdo imborrable. La historia de Can y Demet, un cuento de hadas con un final agridulce, nos demostró que el amor, a veces, es un viaje lleno de sorpresas y desafíos. La historia, aunque corta, fue intensa y llena de emociones. Nos enseñó sobre la importancia de la amistad, la perseverancia y la capacidad de perdonar. La pareja, a pesar de la adversidad, nos dejó un legado de amor y esperanza. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia, esta noticia que nos hizo vibrar a todos. ¿Qué les pareció? ¿Se esperaban esta sorpresa? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus emociones. No se queden callados. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, todo lo que se les venga a la mente. La comunidad de fans, siempre unida y solidaria, expresó su apoyo a ambos actores. Los comentarios, llenos de cariño y respeto, demostraron que el amor por Can y Demet seguía intacto. Los fanáticos, a pesar de la tristeza, valoraron la sinceridad y la madurez de la pareja. Y por supuesto, no olviden dejarme un like si les gustó el vídeo.
Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos los fanáticos de las series turcas, con todos los que aman las historias de amor y los chismecitos. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y hasta la próxima. Chao, chao.